estamos en presencia de un conflicto por detrás del cual lo que aparece es, por un lado, la más absoluta desidia y falta de decisión política por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la hora de ejecutar política de vivienda y particularmente de llevar a cabo políticas sobre los sectores más postergados, concretamente las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, señalar que el detonante del conflicto está asociado a niveles importantes de corrupción institucional que especulan con la necesidad de los sectores más postergados de la ciudad y en materia habitacional. Y en este sentido destacar que se pretende transformar el conflicto en una suerte de mecanismo que permite dirimir contiendas electorales, donde el propio gobierno acepta renunciar a la autonomía que debe ejercer la Ciudad de Buenos Aires para no hacerse cargo del conflicto y demandar una salida represiva por parte del gobierno nacional. Quiero que quede claro que el dinero que sobró en la administración del Estado de la ciudad en el año 2010 equivale al doble de lo que se invirtió en total en el rubro vivienda. Es decir, sobraron 500 millones de pesos y se invirtió menos de la mitad de esa cifra. En realidad, recursos hay para llevar adelante una política de vivienda. Y en ese sería muy importante que el jefe de gobierno no se esconda por detrás de la jurisdicción del juez Armela para poder justificar una estrategia represiva. Sería muy conveniente que deje de jugar y especular electoralmente con las necesidades de tanta gente, y sería muy conveniente que para resolver el conflicto utilice los recursos que, como hemos demostrado, existen en la Ciudad de Buenos Aires para hacer política de vivienda. Los proyectos están acá en la legislatura, el gobierno los puede tomar y los conflictos se pueden resolver sin alterar la paz social que tanto queremos. A venirnos a soluciones pacíficas de estos problemas y estos dramas sociales. Y desde ya rechazamos todo mecanismo de represión. Pero la Ciudad de Buenos Aires está capacitada y está en condiciones y debe ser la que resuelva este problema, y no necesitamos a ningún rey vestido de juez para decirnos cómo tenemos que solucionarlo. El conflicto de hoy, uno de los tantos conflictos, que es la toma de estos edificios del Bajo Flores, que supuestamente fueron adjudicados a las familias del Riachuelo, que es por lo cual el juez Armela está interviniendo en esta causa. Estas viviendas, el 22 de febrero, recién en una acordada del ACUMAR, se decide que son para una parte de estas familias. Pero ¿con qué nos encontramos? Desde el mes de noviembre, punteros de los barrios de Villa 1114 y del barrio Rivadavia, en concreto 2 punteras, estuvieron cobrándole plata a las familias entre 3.000 a 20.000 pesos, la mayoría puso 10.000 pesos de sus bolsillos para que les adjudicaran las viviendas. Estas 2 mujeres tienen mucha relación con el comandante Rodríguez, que también es un histórico que recorre las villas y parte de una mafia que hoy se dice que están cercanos al gobierno actual, pero estuvieron antes cercanos a cada uno de los que estuvieron al mando del Instituto de la Vivienda. Les cobraron plata a la gente, les mostraron estos edificios y los edificios que están construyéndose en los piletones para los edificios para la Villa del Cartón. Y estas familias fueron estafadas. El 25 de enero se presentaron ante el IBC, por eso decimos que hay una relación del Instituto de la Vivienda en esto, donde esta gente que les cobraba plata, Marta Roldán y Laura Benítez, iban y venían por el Instituto de la Vivienda como si fuera su casa, citaron a 20 familias allí y después de varias horas de espera les dijeron, no, acá hubo una estafa, y las mandaron de vuelta. Estas familias, nosotros los acompañamos desde lo legal para hacer la denuncia penal en el juzgado, en la Fiscalía Correccional número 25, y a su vez, como tenían
gravísimos problemas porque habían dejado de pagar sus alquileres, también acompañamos a las familias para que el desarrollo social se hiciera cargo de estas familias y les diera una solución, no la de la vivienda definitiva, pero sí para solucionar el tema del momento. Esto no se hizo. Con esto llegamos a la toma de estos edificios. Hoy tampoco quieren entrar a censar. Y el otro tema también está pasando hoy con Villa El Cartón, como uno de los tantos. Villa El Cartón es aquella villa que se incendió y que en el día de ayer fueron citadas 20 familias, tenían que ir ayer 20, hoy 20, mañana 20, así durante 5 días, citadas al IDC para firmar un acuerdo y darles la llave. Estas primeras 20 familias ayer fueron a tomar posesión de sus viviendas y les dijeron que no estaban terminadas. Acá nuevamente tenemos, por un lado, el clientelismo de estos punteros que trabajan y que trabajan con alguien de adentro del gobierno, y por el otro lado, se pasan la pelota, como hicieron con el parque indoamericano, donde la salida del parque fue una firma de un acuerdo que aún hoy no está, no le han dado ninguna solución. Hoy ha habido una marcha hasta el IBC de las familias del indoamericano porque no hay solución. Entonces tenemos corrupción, clientelismo y además un manejo donde ponen en juego a la gente, donde las mandan y les dicen que tienen la llave y no la tienen. Están jugando con las familias, además de no tener una política clara de vivienda que dé solución definitiva a la crisis habitacional que lo mostró en diciembre, lo dejó a la vista y a la vez los funcionarios quisieron esconder durante tantos años. Lo que voy a decirles tiene que ver con un estudio realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Pública, ASAP, es decir, es un informe de una entidad pública que ha hecho un relevamiento sobre las cuentas oficiales de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que marca el informe es que en realidad, primero la Ciudad de Buenos Aires presenta una situación de recursos excedentarios, han superado a 500 millones de pesos el resultado financiero, es decir, luego de asumido el conjunto de pagos comprometidos durante el 2010, han sobrado 500 millones de pesos adicionales. Este resultado es fruto de que en realidad la presentación del presupuesto ha sido engañosa. Se ha dicho que íbamos a tener una recaudación de 18.000 millones de pesos, cuando era absolutamente claro que estaba haciendo una pauta de inflación absolutamente inconsistente como la que utiliza el INDEC, y en realidad hubieron 3.000 millones de pesos adicionales a los previstos que obligaron que esta casa, que los legisladores tuvieran que votar 2 ampliaciones presupuestarias más de 3.000 millones de pesos adicionales a lo originalmente previsto. En ese marco, la función vivienda para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires frente a un presupuesto que está en torno a 21.127 millones de pesos es de solamente 592 millones. Es decir, para la gestión del gobierno de Macri solamente se destina el 2,8% del total de los recursos que puede destinar a resolver los problemas a la función vivienda, que es, todo el mundo lo sabe, uno de los espacios donde se condensa el conflicto social en la Ciudad de Buenos Aires. En este marco de exiguo porcentaje, casi nula importancia respecto a la función vivienda del 2,8%, en realidad se hicieron obras solamente por 299 millones de pesos. Es decir, apenas poquito más de la mitad de los 592 millones de pesos. Y en concreto se termina ejecutando no más que el 1,5% del presupuesto de la ciudad en vivienda. Es como si de 100 pesos que dispusiera el gobierno de la ciudad, solamente se diera 1,5 pesos para destinar a la función vivienda y resolver el déficit habitacional que sufrimos los porteños. En ese marco, dentro de la función vivienda, hay una serie de programas. El programa quizás más importante, que era lo que marcaba Claudio Lozano respecto al tema de resolver la situación de los sectores más postergados, más vulnerables, aquellos que están condenados a vivir en villas, es decir, el programa vinculado con reintegración, integración y transformación de villas, que tenía un presupuesto de solamente el 6% de los 592 millones, es decir, tenía un presupuesto de solamente 38,7 millones de pesos. Se han ejecutado apenas 213.020 pesos. Es decir, se han ejecutado el 0,6% del programa que tiene que atender la situación de déficit habitacional de los pobladores en villa,
de un programa que no supera el 6% de un presupuesto de vivienda que no llega a ser, que es el 1,5% del total de gastos de la ciudad. Por esta razón es que decimos que para la gestión de Macri el problema de la villa directamente no existe y es directamente la expresión de un total desprecio y absoluta falta de responsabilidad respecto a las condiciones de vida de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, las dos iniciativas legislativas, las que hablaba Claudio recién, la primera de ellas apunta a dar una utilización al patrimonio que hoy en día ya tiene el gobierno de la ciudad. Es un proyecto que presentamos el año pasado, que lo vinculamos en una coyuntura donde un funcionario responsable del área de administración de bienes del gobierno declaraba que el gobierno tenía más de 1.200 viviendas que no sabía qué hacer con ellas, las tenía desocupadas. Entonces, básicamente el planteo que nosotros decíamos es poner en discusión cuál va a ser el destino de ese patrimonio, y lo que decíamos justamente es que ese patrimonio tiene que ser utilizado para políticas activas que permitan intervenir en coyunturas como esta de emergencia y de crisis como la que nos encontramos. Y la otra iniciativa apunta a un problema más estructural, que tiene que ver con poner en discusión cuál es el rol del Estado, cuál es el rol y la función vinculado al mercado de suelo. Nosotros decimos que en la ciudad de Buenos Aires está expresa de una dinámica de especulación y de valorización inmobiliaria de hace años que ninguno de los gobiernos ha querido discutir, y que no es posible generar una política de vivienda sustentable y que dé respuesta a la crisis, a la emergencia que vive la ciudad de hace años, si no se discute la problemática del suelo. Entonces nuestra otra iniciativa legislativa apunta a discutir cuál es el funcionamiento y cuáles son los criterios con los que tiene que intervenir el Banco de Tierras e Inmuebles, que hoy en día ya existe en el marco del IBC, pero que no tiene un funcionamiento claro porque ninguna gestión de las anteriores se ha preocupado por fijar estos criterios de funcionamiento y cómo regular el mercado del suelo. Creemos que esa es la clave una de las claves para entrarle al problema estructural de la vivienda en la ciudad.